trabajar el segundo control, el segundo. Bien, entonces vamos a compartir. Muy bien, entonces este es el control que hemos quedado en trabajar el día de hoy, ¿no? Entonces son diversos temas muy importantes y que son necesarios, ¿no? Para poder, digamos, afianzar el conocimiento que ustedes tienen, ¿no? Respecto a lo que significa las finanzas públicas, ¿no? Porque de lo que estamos hablando aquí básicamente es de un tema de finanzas públicas, ¿no? En general, ¿no? Hoy en día las finanzas públicas han cambiado muchísimo en relación a cómo se manejaban las finanzas públicas hasta hace 10 años, ¿no? Seguramente las finanzas públicas van a seguir cambiando. Seguramente se van a incorporar nuevas alternativas, ¿no? Pero hay aspectos que son muy importantes, como uno de ellos es, por ejemplo, la calidad del gasto, ¿no? Lo que solemos llamar la calidad del gasto. Entonces, por eso, en este control, ¿no? Tiene por finalidad que el participante comprenda, ¿no? La necesidad de estar preparados en ese sentido. Entonces, en este control que lo hemos trabajado en base a lo que viene a ser la ley de presupuesto. Entonces, la pregunta uno, por ejemplo, está relacionada con lo que es el control del gasto público, ¿no? Entonces, un primer aspecto que se presenta aquí es el tema de las responsabilidades, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que los titulares de la entidad, ¿no? En toda entidad siempre hay un número uno, ¿no? Eso está de más, creo, señalarlo, ¿no? El número uno, luego el jefe de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración, o lo que haga a su veces, en ambos casos, ¿no? Son responsables de la aplicación de lo dispuesto en la presente ley, ¿no? No es el contador, no es el tesorero, no es el logístico, no es el de recursos humanos, no es los órganos de línea, ¿no? Sino todo lo que suceda con el presupuesto público, ¿no? Que tiene dos etapas, ¿no? Hasta tres, diríamos, ¿no? El presupuesto público tiene tres connotaciones, si queremos verlo así, ¿no? Por un lado, la parte política, que ese sería, en este caso, el número uno, ¿no? Siempre hay un jefe, un número uno en toda institución. Luego tenemos el encargado del presupuesto, ¿no? Que es la persona con la cual, pues, nosotros vamos a llevar todo el control de la normativa presupuestal, de su correcta aplicación. Y luego tenemos lo que es, en este caso, la ejecución, el gasto como tal. Entonces, en todo hay una relación causal, ¿no? El de la oficina de presupuesto construye un presupuesto, ¿no? En base al plan operativo, en base al cuadro anual de necesidades, ¿no? Construye un presupuesto. Y ese presupuesto tiene que gastarse, pues, ¿no? Tiene que utilizarse. Y para eso tenemos a la oficina de administración. Y este es un concepto que muchas veces las instituciones no comprenden.
¿no? Hay una diferencia entre el que hace el presupuesto, el que construye el presupuesto y el que gasta el presupuesto. Ya, entonces, por un lado está el que elabora el presupuesto, que tiene que ser, digamos, un controlador de la normatividad. No podemos construir un presupuesto fuera de lo que dice las normas, ¿no? Las restricciones y ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, por un lado tenemos el presupuesto y por otro lado su ejecución. Ya, entonces, esta es la ley de presupuesto que nos dice que los responsables son el titular, el número uno, el jefe de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración. ¿Ok? Ahí están los tres. Entonces nosotros tenemos que conocer este aspecto, ¿no? No solamente, digamos, trabajar por trabajar, ¿no? Un minutito, por favor. Un minuto. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, este es un tema que viene dentro de la pregunta 1, ¿no? Igual, yo les estoy dando allí el artículo correspondiente de la ley de presupuesto, ¿no? Es el artículo 5, ¿no? Es el artículo 5. ¿No? Entonces, ustedes tienen que ir al artículo 5, ¿no? Y bueno, de acuerdo a su criterio, ¿no? Marcar si es que es correcto, es verdadero o es falso. La pregunta 2, ¿no? En el caso de la pregunta 2, esto es lo que para mí resulta muy importante, ¿no? Por cuanto tenemos que tener un control correcto sobre lo que significa la modificación del presupuesto, ¿no? Entonces, empiezo con la pregunta 1. Empiezo con la pregunta 1 porque ustedes deben entender que algunas veces el presupuesto elaborado es diferente al presupuesto que queremos ejecutar. Entonces, cuando el presupuesto aprobado, el presupuesto elaborado, es diferente al presupuesto que queremos ejecutar, quien ejecuta la oficina de administración. ¿Qué cosa es lo que debemos hacer? Debemos hacer modificaciones al presupuesto aprobado. Y por eso que la pregunta 2, ¿no? Nos da pautas respecto a posibles modificaciones y nos pone ciertos límites, ¿no? Entonces, cuando hay diferencias entre el presupuesto aprobado y el presupuesto que queremos ejecutar, tenemos que hacer, pero no todas las modificaciones, ¿no? No existe una libertad, digamos, plena para realizar modificaciones, ¿ya? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? En el caso de remuneraciones, en el caso de lo que son, de lo que es la partida de gasto 211, ¿no? Que es retribuciones y complementos en efectivo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que nos dice? Nos dice, por ejemplo, ¿no? Si ustedes están gastando y hay por alguna razón saldos de la genérica 211, ¿no? De repente ustedes tienen saldos que no van a ejecutar en la genérica y en la partida de gasto 211. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer, ¿no? Podríamos hacer algún tipo de modificación en esta partida de gasto. Entonces, por ello, ¿no? Ley de presupuesto nos da, eh, nos da algunas pautas, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que los saldos de la 211, ¿no? No se pueden
tienen algunas restricciones, hay algunas restricciones para su modificación. ¿Ya? Pregunta 3, ¿no? Vamos a la pregunta 3. En el caso de la pregunta 3, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de lo que son los CAS, ¿no? Casi todos nosotros tenemos trabajadores en el régimen CAS, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que nos dice la pregunta 3? ¿No? Nos dice que se prohíbe, ¿no? Se prohíbe las modificaciones presupuestales, ¿no? Las modificaciones presupuestales en lo que es los activos no financieros, o sea, equipos, proyectos de inversión para habilitar recursos en lo que son los CAS. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes están en el CIAF, si ustedes están en el SIGA y de pronto quieren disminuir créditos presupuestales a un proyecto, ¿no? A un proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, quieren pasar dinero o soles, presupuesto, desde lo que es un proyecto de inversión o compra de equipos, ¿no? Sí, ¿le escucho? Creo que hay una consulta. Yo estoy acá, estoy saliendo de mi carro. Vete a la pausa, entonces. Hola, creo que hay un micrófono abierto. Si pudieran cerrarlo para que no... Ya. Entonces venía explicando, ¿no? Que si en algún momento en el trabajo que ustedes desarrollan, ¿no? Necesitan transferir recursos de lo que es inversiones o adquisición de equipos para cubrir CAS, eso no es posible. Esa es la pregunta de ustedes, ¿no? Vamos a lo que es la pregunta 4, ¿no? Dice que para las entidades del gobierno nacional, ¿no? Para darle más dinero a los CAS y a lo que es el Salud CAS, ¿no? Se necesita, ¿no? Un informe, ¿no? Favorable de la Dirección General de Presupuesto Público, el cual debe ser emitido hasta el 11 de marzo del 2022, con opinión favorable, desde luego, ¿no? De la Dirección General de Recursos Humanos, del MES, ¿no? Entonces, si ustedes en algún momento están trabajando en el CIAF o en el SIGA o donde estén laborando ustedes y necesitan hacer un cambio, ¿no? Desde hacia lo que sería en este caso el incremento, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a pasar al año 2023, ¿no? Y cuando pasemos al año 2023, pueden suceder dos situaciones, ¿no? Una de ellas es que los costos o el presupuesto que tenemos en CAS resulte un importe adecuado y justo con lo que necesitamos, o puede suceder también que sea un importe mayor el que necesitamos, ¿no? Y entonces no contamos con esos recursos, ¿no? Entonces, para ello no es que nosotros, aunque podamos manejar el CIAF correctamente y de forma adecuada, no es que podamos directamente hacer la modificación. Dicha modificación va a necesitar de lo que se llama la opinión favorable, ¿no? Y además también, ¿no? Que este incremento del personal, del costo, ¿no? ¿No? Debe estar registrado, ¿no? En el AIR,
¿no? Entonces, y tenemos un plazo hasta lo que es, en este caso, el 25 de febrero del año, ¿no? De cada año. Entonces, seguimos avanzando. Recuerden que solamente es necesario que ustedes se enfoquen en la norma y en lo que dice el control. No todos los artículos que estamos en este momento revisando y comentando, no todos estos artículos son estrictamente igual o perfectamente igual a lo que señala la propia ley de presupuesto. ¿Ya? Muy bien. Solamente tienen que ver si es verdadero o si es falso, ¿no? Como habíamos quedado en la sesión anterior, solo hay una pregunta, solo hay una, sobre la cual ustedes tienen que redactar, ¿no? Solamente hay una contra la cual ustedes deben redactar, solo hay una, ¿ya? Luego viene la pregunta 5, ¿no? Luego viene la pregunta 5. Luego viene la pregunta 5, ¿no? ¿Qué cosa nos dice la pregunta 5? ¿No? La pregunta 5 nos dice lo siguiente, ¿no? Pregunta 5 nos dice que durante el año fiscal, ¿no? Las partidas, servicios de consultorías, asesorías, ¿no? Por personas naturales o personas jurídicas, ¿no? Servicios de publicidad, impresión, difusión e imagen institucional y otros servicios diversos, ¿no? No pueden ser habilitados, o sea, quiere decir que no se puede incrementar, ¿no? Entonces, si ustedes están pensando desarrollar una campaña de publicidad, o si ustedes tienen un grupo de asesores, ¿no? Un grupo de asesores o de consultores, ¿no? Que a veces son necesarios en realidad, o de pronto nace la necesidad de la contratación de un servicio diverso, ¿no? O los famosos terceros, ¿no? Entonces debemos nosotros realizar un buen cálculo, ¿no? De cuánto es el costo que necesitamos, ¿no? De pronto nos piden más recursos, por ejemplo, para lo que es un servicio de consultoría o de asesoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces vamos a necesitar, ¿no? Ver la forma, ¿no? De cómo hablamos de ese problema, porque no se puede. Ahora, e incluso, ¿no? Cada año hasta el 30 de marzo, ¿no? Se tiene que sustentar, ¿no? Las razones por las cuales se ha utilizado recursos, ¿no? Para pagar consultorías, asesorías y demás, ¿no? Entonces, este es importante que ustedes lo tengan presente porque durante algún tiempo este concepto de gasto dentro de lo que es la administración pública, ¿no? Muchos trabajadores estaban dentro de esta posibilidad, ¿no? Entonces, por lo menos ya ustedes saben, ¿no? Que de ahora en adelante este tipo de gasto no tiene que ser bien fundamentado. O sea, no se dice que no se puede hacer, no estamos indicando eso, eso no es posible. Siempre hay cuerpo de asesores, ¿no? ¿Verdad? Cuerpo de asesores, que incluso estos asesores muchas veces no están ni siquiera en el ROF, no están en el organigrama, ¿no? Y a veces son personas altamente calificadas, ¿no? Que nos ayudan, pues, en ciertos aspectos institucionales, ¿no? Entonces, sin embargo,
¿no? Este concepto de gasto durante mucho tiempo, ¿no? En algunos casos fue mal utilizado, ¿no? Entonces, se cargaba dentro de lo que era consultorías, por ejemplo, o asesorías, sea por persona natural o jurídica, todo tipo de gasto, ¿no? Todo aquello que quedaba un poco en el limbo sobre lo que iba a ser una persona natural o una persona jurídica, se llevaba a este concepto de gasto, ¿no? Entonces, por ello es que se hacen mayores precisiones ahora, ¿no? Muy bien. Vamos a la pregunta 6, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con lo que significa la adquisición de vehículos, ¿no? Entonces, este es otro concepto de gasto también un poco delicado, ¿no? Que también a veces sufrió pues de mucha manipulación, ¿no? Algunas instituciones cuando querían evidenciar gasto, ¿no? Querían decir, pues, que efectivamente sí, pues habían gastado, ¿no? Habían usado dinero, ¿no? Que tenían un buen nivel de ejecución, que era lo que hacía, ¿no? Gran parte de los recursos los llevaban a comprar vehículos, ¿no? Vehículos para el número uno, vehículos para el número dos, vehículos para los órganos de línea, para sus labores, ¿no? Sin embargo, ¿no? Hoy en día está más regulado, ¿no? Entonces, ¿se pueden comprar vehículos? Sí, pero cuando hay una pérdida total del vehículo, hay varias condiciones, vamos a ir leyendo cada una, ¿no? ¿No? También se pueden comprar, ¿no? Se prohíbe, ¿no? Se prohíbe, salvo en los casos, dice, ¿no? O sea, no se pueden comprar vehículos, salvo en los casos, dice, ¿no? De pérdida total, sí puedes comprar, salvo en el caso que estés comprando ambulancias, salvo que estés comprando vehículos de rescate, vehículos de limpieza, vehículos de seguridad ciudadana, ¿no? Seguridad interna, defensa nacional, para desastres, ¿no? Vehículos para el patrullaje, vigilancia, monitoreo, supervisión y fiscalización del sector ambiental, ¿no? Vehículos de unidades de protección especial, para la protección de niños, niñas. Luego tenemos también lo que es para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, y así, ¿no? Vamos a encontrar las excepciones, ¿no? Excepciones como por ejemplo vehículos para el apoyo, ¿no? De las campañas de pensión 65 y demás, ¿no? Pero ¿qué cosa es lo que nos dice este artículo final, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Eh, que en el caso de las inversiones, o sea, en el caso de proyectos de inversión, ¿no? En el caso de proyectos de inversión dice que se realicen para la consecución de las metas de inversión y renovación de los vehículos automotores que tengan una antigüedad mayor o superior a los 10 años, ¿no? Entonces, si bien por un lado indica que no se pueden comprar vehículos y que se pueden comprar con ciertas excepciones, que las acabamos de mencionar rápidamente, un aspecto importante es que se pueden comprar, ¿no? Sí, sin ningún problema, si es que su antigüedad es de 10 años, ¿no? Entonces, de 10 años exactitos, redondos, a partir de ese instante, ¿no? Dice superior. Entonces, superior sería 10 años y un día, ¿no? O si quieres ya 11 años ya, ¿no? Exactito cumplió los 11 años, ¿no? Porque si decimos 10 años y 362 días, no es, ¿no? Sería 300, ¿no? Entonces, pero la cuestión es esa, ¿no? Entonces, bien, entonces allí
¿no? El usuario, ¿no? La persona que está manejando el CIAF, ¿no? La persona que está manejando el CIAF tiene que realizar, ¿no? El registro de esta información relacionada con la adquisición de un vehículo, pero tiene que tomar, digamos, dentro del informe, ¿no? Justamente lo que señala la norma, ¿no? ¿Qué cosa dice la norma? Ya lo acabamos de decir, ¿no? Y si no estamos dentro de ninguno de esos alcances, por lo menos tenemos que verificar, ¿no? Los 10 años de antigüedad, ¿no? Entonces pregunto, ¿quién hace el informe? ¿No? ¿Quién hace el informe? ¿No? Por ejemplo, en este caso puede ser la oficina de patrimonio, ¿no? Porque la oficina de patrimonio es la que sabe, ¿no? ¿Qué tiempo de adquirido tiene este carro, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de que la antigüedad debe ser superior o igual a los 10 años, ¿no? Igual a los 10 años, ¿no? Entonces, eso es algo importante, ¿no? Entonces, yo les pido, por favor, ¿no? Que el control, que va a hablar, ¿no? Lean con detenimiento todo el texto, ¿no? Han leído todo el texto porque la idea, como les dije en la sesión pasada, este es prácticamente un control de lectura, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que enfocarse en la norma, ¿no? Por eso les hemos mandado también la norma. Tienen que encontrar el artículo, ¿no? Que son casi consecutivos, ¿no? Y habiendo encontrado el artículo, ¿no? Revisarlo, analizarlo y llegar a una conclusión, ¿no? Ahora tenemos la pregunta 7, ¿no? Dice, autorización excepcional para la prórroga de los contratos CAS, ¿no? Acá también he tratado de conseguir los artículos que casi todas las instituciones tienen en algún momento algún tipo de situación relacionada al respecto, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, no es para nadie un secreto que ahora, por ejemplo, que estamos culminando el año 2022, ¿no? Seguramente vamos a tener esta situación, ¿no? ¿Cómo hacemos para la renovación de contratos? ¿No? Entonces, un primer, digamos, una primera situación a considerar es, ¿no? Lo que señala la ley de presupuesto, ¿no? Entonces, en el presupuesto del año, de la ley de presupuesto dice que se autoriza, ¿no? A las entidades públicas, ¿no? A lo que es, en este caso, a prorrogar la vigencia de los contratos suscritos bajo el régimen de contratación CAS, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé si ustedes recuerdan, no sé si se acuerdan, ¿no? El año pasado, en el 2021, salieron los famosos CAS permanentes, ¿no? Pero todo lo que venía después de los famosos CAS permanentes se convertían en CAS temporales, ¿no? Lo cual significaba que su contratación culminaba el 31 de diciembre del año 2021, ¿no? Entonces salió una norma, ¿ok? Salió una norma, que en este caso es la ley de presupuesto, que señalaba, ¿no? Que se podía extender la vigencia de estos contratos. Entonces,
vamos a tener presente, ¿no? Si es que esta misma situación se repite en el año 2023, ¿no? Por ahí hay algunas voces que nos dicen que se han propuesto grandes cambios en lo relacionado a los CAS, ¿no? Toda vez que estamos con un nuevo gobierno, ¿no? Y desde luego cada nuevo gobierno tiene un equipo de confianza, ¿no? Como es lógico, ¿no? Entonces, estamos ahora con el mandato de el señor Castillo, ¿no? Y entonces el cuerpo de funcionarios del señor Castillo solamente encuentra lugar en todo lo que llamamos los CAS temporales, ¿no? Y no en los CAS permanentes, lo cual es un invento, ¿no? Tanto el CAS permanente como el CAS temporal es simplemente un invento, porque en verdad simplemente son lo mismo y se les ha dado ciertas condiciones a los CAS permanentes. No, pero bueno, fuera de eso, ¿no? Hay la fuerte volada, ¿no? De que estos CAS permanentes y los CAS temporales, ¿no? Quedarían como uno solo, ¿no? Y es que también es que en el caso de los CAS permanentes, en verdad algunos de ellos quedaron como CAS permanentes y tuvieron la fortuna de quedar como CAS permanentes, pero sabemos que también que muchos de ellos no están a la altura, pues, ¿no? De un CAS permanente. Como también sabemos que hay buenos recursos humanos, ¿no? Que están como temporales, ¿no? Y desde luego para nadie es atractivo trabajar desde un CAS temporal, por cuanto tu situación es muy débil, ¿no? Laboralmente hablando, ¿no? Cualquier cosa te tumba, ¿no? De cualquier momento puedes salir, mientras que un trabajador que es permanente, que ni siquiera de repente cumple las condiciones, ¿no? Porque también he sabido de que muchos de ellos no cumplen las condiciones, ¿no? Entonces, por eso es que, ¿no? En la ley de presupuesto de este año, del 2023, vamos a revisar, ¿no? Creo que ya está colgada, creo, en el portal del Congreso de la República el borrador, ¿no? A ver qué sucede pues con esta condición, ¿ya? Ya, muy bien, ¿no? Entonces, ahí tienen, ¿no? Ustedes igual tienen que marcar verdadero o falso, ¿no? Luego, ¿qué más nos decía? Nos permitía, ¿no? Que se pudiera contratar personal CAP por reemplazo o suplencia, ¿no? Entonces, había una limitación igualmente, ¿no? Entonces, cuando salía un trabajador nombrado, ¿no? Se quedaba la plaza allí, ¿no? Y entonces, cuando hay una plaza de un nombrado de la 276, por ejemplo, ¿no? La única forma de cubrir esa plaza es a través de otro nombramiento, ¿no? Entonces, en algunos casos no hay la posibilidad de otro nombramiento, ¿no? Eso sucede mucho, por ejemplo, en educación, eso sucede en el MINSA, ¿no? Y en fin, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Un trabajador se va, renuncia, o por último, lo que haya sucedido, la cosa es que deja de trabajar en la institución, ¿no? ¿Y qué decía la norma? La norma decía de que para poderlo suplir tenías que contratar a otro, ¿no? Que llenara esa plaza, ¿no? Pero esa plaza resulta de que a la vez la norma se contradecía por cuanto la plaza, la norma decía de que no había más nombramientos, no había más contratación. Entonces era medio contradictorio el tema. Entonces por eso sale esta norma, ¿no? La ley de presupuesto que nos dice, ojo, por si acaso, esa plaza la puedes llenar a través de un
contrato CAS, ¿no? A través de un contrato CAS, claro, lógicamente cumpliendo todos los requisitos, ¿no? En el AIRS, los informes favorables, ¿no? Y todo lo que se necesita, ¿no? Además también una serie de condiciones a través de fechas y demás, ¿ya? Entonces, y nos da, usted es uno de los artículos más extensos, ¿no? Siempre, y esto es bueno que usted lo sepa, ¿no? Siempre todo lo que es recursos humanos, ¿no? Todo lo que es contratación de personal, siempre será un tema muy sensible en todo gobierno, ¿no? Porque es a través de este gasto, ¿no? Que muchas veces, pues, se contratan buenas personas, buenos trabajadores, como en algunos casos, pues, también se llenan las instituciones de personas, de personas que no necesariamente son las más idóneas, ¿no? Y esto creo que no es ningún secreto para nadie, ¿no? Entonces, por eso lo ponemos aquí, por eso le digo, estamos tomando los artículos que pueden ayudar mucho a entender, ¿no? Este tema de las finanzas públicas, porque cuando hablamos de las finanzas públicas, no estamos hablando solamente de el girado o el pagado, ¿no? Sino que estamos hablando también de lo que significa aspectos como estos, ¿no? Que no deberían dejarse de lado, ¿no? Bien. Vamos a la pregunta 9 en este caso, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? En todo lo que hemos estado conversando, ¿no? Hay un tema de fondo que es las posibles restricciones, ¿no? Que se plantean al gasto, ¿no? Porque ustedes habrán visto que para comprar vehículos tiene ciertas condiciones, ¿no? Que si vas a contratar CAS, tiene ciertas condiciones, que si vas a hacer modificaciones presupuestarias, tiene ciertas condiciones, ¿no? Entonces, todo hoy en día, ¿no? La ley de presupuesto, básicamente no solamente es una ley que distribuye los recursos públicos, porque lógicamente el principal, digamos, motivo de la ley de presupuesto es la distribución de los soles, ¿no? ¿Cuál es el fondo de una ley de presupuesto? ¿Cuál es el fondo de una ley de presupuesto? La distribución de los soles, ¿no? Ese es el principal motivo de la ley de presupuesto. En verdad, ese es el fondo, ¿no? Decir cuánto le corresponde a una institución, cuánto le corresponde a un pliego, cuánto le corresponde a un ministerio, ¿no? Y ese es el fondo, en realidad, de esta ley de presupuesto. Pero últimamente, en los últimos años que han venido pasando, ¿no? Casi toda la normativa apunta a establecer una serie de restricciones, limitaciones, condiciones, pautas, ¿no? Y eso es lo que, como digo, debemos también conocer, porque si nosotros no tomamos en cuenta estas condiciones, ¿no? Puede suceder que realicemos un mal registro en el CIAF, ¿no? En el CIAF, en el módulo integrado de administración financiera, ¿verdad? Entonces, por eso, este examen, ¿no? Este control de lectura, vamos a llamarle así, ¿no? Para ello, ustedes van a tener como herramienta básica de desarrollo de examen, que es la ley de presupuesto. Aquí está todo, aquí están todas las respuestas, ¿no? No les estamos preguntando por nada que esté fuera. Y algunos de los conceptos incluso ya los hemos ido desarrollando en las clases, ¿no? Entonces, basta nada más con que ustedes ubiquen el artículo dentro de la ley de presupuesto, solamente basta con que encuentren el artículo, ¿no?
un poco lo piensen, un poco lo mediten, ¿no? Sí, un poco lo piensen, un poco lo mediten y en función a lo que ustedes están encontrando, ¿no? Vamos a marcar el famoso verdadero o falso, ¿no? La prueba, el control está previsto, ¿no? Para que se desarrolle en una hora más o menos, ¿no? La vez anterior, muchos de ustedes me dio mucha alegría, ¿no? Porque habían enviado sus respuestas antes de la hora, ¿no? Lo cual indica que entendieron la mecánica, ¿no? Y pudieron desarrollarlo muy bien, ¿no? Nada más sería que en la última pregunta, ¿no? Aquella donde ustedes tienen que escribir, que tiene un valor de 4 puntos, ¿no? O sea, si han contestado todas las anteriores, tienen ya 16 de nota, ¿no? Ya tienen 16 de nota, si han contestado todas las anteriores, ¿no? Y si también esta pregunta 9, ¿verdad? La desarrollan de manera adecuada, entonces alcanzaríamos el puntaje de 20. No, miren qué genial, ¿no? Ya en la anterior casi todos han tenido el máximo puntaje, ¿no? Y ahora, igual, ¿no? O sea, como le digo, no está desarrollado para crearle ningún tipo de decepción a nadie, ¿no? Por lo contrario, está elaborado de forma táctica, de tal manera que usted va a tener la obligación de leer el concepto, refrescar el concepto y en función al concepto, ¿no? Entonces proceder a marcar la respuesta. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Los amigos organizadores, no sé si tienen algún tipo de pregunta. Hola, hola, hola. Si me copia, ¿hay algún tipo de duda, de pregunta para ya empezar la evaluación? Creo que ya todos tienen el control, se los mandé un poquito antes también, ¿no? Por si quisieran ya leer las preguntas, ¿no? ¿Sí? ¿Me escucha? Hola, ¿me escucha? A ver, un minutito, vamos a comunicarnos por el interno, un minuto. Muy bien, entonces ya hemos coordinado con la administración, no hay ningún inconveniente, ¿no? Me indica que ya todos han recibido el material y el control, ¿no? Entonces voy a cerrar el micrófono
Y entonces les pido por favor, desarrollen el control con paciencia, con tranquilidad, leyendo bien la pregunta, ¿no? Recuerden que es la oportunidad de tener una muy buena nota. En la última pregunta desarrollen, ¿no? Cuidadosamente la respuesta y empezamos. Ya les deseo la mejor de la suerte, ha sido un gusto para mí haber trabajado con ustedes. Un fuerte abrazo a la distancia, ¿no? Los felicito una vez más por el esfuerzo que están desarrollando en este diplomado, ¿no? Y también a la institución por el apoyo que da a sus recursos humanos en ese sentido, ¿ya? Un fuerte abrazo a la distancia, cuídense, yo sigo conectado por si acaso a la plataforma, es cuestión nada más de que ustedes, si hay alguna duda, alguna pregunta, usen su micrófono y estamos absorbiendo cualquier interrogante. Gracias. Seguimos en contacto, yo no me voy de la plataforma, lo dejo para que desarrolle. Gracias.